Hola, ¿qué tal, amiga? Hoy vamos a tejer este cardigan a partir de dos hexágonos. Bueno, pues yo aquí tengo una parte ya avanzada, uno de los lados avanzado, con delantero y espalda, ¿vale? Se hace práctica. Todo esto que veis aquí está hecho de una vez, de una pieza. Empiezo haciendo el hexágono con 14 vueltas, cierro la parte de la manga y ya continúo trabajando algunas vueltas más en redondo, solo la parte delantero y espalda, más una parte donde hago una disminución en delantero y en espalda, ¿no? Para luego unir aquí la espalda, que me queda aquí un poquito de cuello, ¿vale? Todo eso lo voy explicando. Llevamos dos tipos de puntadas. En un lado vamos con esta puntada, que va como diagonal, y en este lado va como punto de granny, ¿no? Entonces van 6 lados, irían uno diagonal, uno granny, uno diagonal, uno granny. Y al final el efecto es el que estáis viendo. Voy a empezar con vosotros a hacer, que se empieza desde aquí. Hacemos las 14 vueltas, luego cerraremos la manga y os indico cómo tenemos que hacer la parte del cuello y de la espalda. Yo estoy utilizando un algodón, 100% algodón, con flamé. Este algodón es finito, así que lo he puesto con 2 hebras. El fino es, bueno, como para una aguja del número 1,75, 1,75, entonces he puesto doble y ya me da para una del 3,5. Podéis utilizar cualquier tipo de material, de verano o de invierno, incluso de lanita, si lo queréis hacer para el invierno. Esta chaqueta sirve para cualquier época del año, siempre y cuando utilices el material adecuado para esa época. Y mira, vamos a empezar haciendo la primera vuelta, donde voy a hacer 5 cadenas. Y voy a cerrar en círculo, con punto deslizado. Voy a subir 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tengo un punto alto alargado. Y hago otro más. Punto alto alargado, escogiendo una hebra, saco una ahí, de nuevo y de nuevo saco. 3 cadenas. Y vuelvo a hacer 2 puntos altos alargados dentro del círculo. Una sacada, 2 sacadas y 3 sacadas. Cojo hebra, una sacada, 2 sacadas y 3 sacadas. 3 cadenas. Repito, 1, 2, 3 sacadas y de nuevo 1, 2, 3 sacadas. Tengo 2 puntos altos alargados, 3 cadenas, 2 puntos altos alargados, 3 cadenas, 2 puntos altos alargados y ahora de nuevo 3 cadenas y tengo que tener 6 veces esto. De nuevo hago los 2 puntos, yo tengo 4 veces los 2 puntos altos alargados, 3 cadenas. Repito, 1 y 2, yo tengo 5 veces los 2 puntos altos alargados, 3 cadenas. Y por último, mis últimos 2. Y mis últimas 3 cadenas. Cerramos el círculo en la cuarta cadenita. Lo podéis hacer con un anillo mágico, pero yo lo he hecho en esta ocasión con las 5 cadenitas, es decir, queda como más seguro el círculo. Bueno, pues la siguiente vuelta. Subimos aquí 1, 2, 3 cadenas, he hecho ese punto, hago el siguiente. Ay, perdón. Perdona por la equivocación, ¿eh? Mira, estas últimas 3 cadenas no las vamos a hacer porque me quiero quedar en el centro, me estoy acordando ahora. Así que perdona la confusión. Cuando hagamos los últimos 2 puntos y ya tenemos 6 grupos de 2, en vez de hacer 3 cadenas, vamos a hacer una cadena nada más. Cojo hebra, me voy a la cuarta cadena y hago un punto medio, ¿vale? Lo paso todo.
y me he quedado aquí en el centro, que es lo que tenemos que hacer siempre, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer siempre cuando terminemos una vuelta. Subimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Tengo un punto alto alargado y hago otro más dentro del espacio. Tengo 2 puntos y voy a hacer uno en cada punto. Uno y otro. Ay, que no encuentro el sitio. Ahora. Dentro del espacio de cadena hago 2, 1 y 2, 3 cadenas y de nuevo 2. Tengo 2 puntos, hago uno en cada uno. Tengo una esquina y hago una esquina con 1 y 2, 3 cadenas. Hago puntos altos alargados, ¿eh? Lo que pasa es que ya no os digo punto alto alargado. Digo punto alto y ya está, ¿vale? Pero son alargados. Ya tengo otra esquina. Me encuentro 2 puntos, hago un punto en cada uno. Y así voy haciendo toda la vuelta. Donde tengo 2 puntos hago un punto en cada uno y donde tengo esquina hago la esquina. Estoy llegando aquí al final, he hecho mi última esquina, me encuentro que tengo 2, 1 y 2 puntos. Y ya estoy donde empecé, que solo hice 2 puntos, me faltan por hacer otros 2 para completar la esquina. 1 y 2. Y las 3 cadenas de separación, que las hacemos haciendo una cadena, cojo hebra, me voy a la tercera cadena y hago un medio punto. Y me quedo en medio. Hemos completado la segunda vuelta. Y ahora vamos a empezar a repetir 2 vueltas. O sea, vamos a hacer 2 vueltas que se repiten. Aquí va a llevar un patrón, aquí otro. Aquí vamos a llevar el mismo patrón que aquí y aquí el de aquí. O sea, son 2 patrones. Bueno, lo vamos viendo porque no sé cómo explicarlo. Siempre empezamos igual. 1, 2, 3, 4. Hago la media esquina. Cuando lleguemos al final, cuando hayamos hecho toda la vuelta, aquí completaremos con dos puntos, una cadenita y el medio punto alto para y quedarnos en el centro de la esquinita, ¿vale? Y completar la vuelta. Y ahora, tengo que trabajar. Vamos a empezar a hacer el patrón. Entonces voy a hacer 2 cadenitas. Me salto 1 y 2 puntos. Y trabajo los que me encuentro, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Dentro de la esquina, el 5 y el 6. Hago 2. Ahora hago 3 cadenas y los 2 que me faltan para completar esta esquina. Tengo en este lado que he hecho el patrón del punto diagonal, que lo estamos empezando. Ahora aquí el patrón del granny. Hago una cadenita, me salto 3 y en medio, ¿veis que tengo otros 3 hacia acá? Pues en medio de esos puntos voy a trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Una cadenita y hago la esquina con 2, 3 cadenas y 2. Repetimos esto por todo. Ahora tengo que hacer este. O sea, 2 cadenas, me salto 2 puntos y hago los 4 que me encuentro.
más los 2 de la esquina. Tengo 6 puntos a este lado. 3 cadenas y 2 puntos que me faltan para completar la esquina. He completado otra vez el patrón del diagonal y ahora el del granny. Una cadenita, salto 3 puntos en medio. Hago 3 puntos. Una cadenita y me voy a la esquina. 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Y ahora de nuevo la puntada diagonal. De nuevo esta. Son 6 lados, así que nos van a quedar 3 y 3. Van alternándose 2 cadenas. Ahora va diagonal. Salto 2 puntos, hago los 4 que me encuentro. He hecho los 4 que me encuentro más los 2 de la esquina, 3 cadenas y los 2 de la esquina. Y ahora ya el patrón del granny. Me salto 3 y hago 3 ahí. Una cadena y me voy a completar la esquina que me faltaban 2 puntos, 1 y 2. Y cierro vuelta haciendo una cadena, cojo hebra, en la cuarta cadena hago un medio punto. Ya estamos empezando a hacer el dibujo del patrón, donde en un lado va granny, en otro va diagonal, en uno va granny, en otro va diagonal y así todo el tiempo. Y a partir de ahora así todo el tiempo. La única diferencia va a ser que en la zona del diagonal vaya a ver que vamos a ir moviendo los caladitos. Va a ir el siguiente aquí y luego vamos a ir creando más caladitos. En esta vuelta que empieza solo vamos a desplazar un caladito aquí. En la siguiente crearemos un caladito nuevo y vamos a ir creando cada 2 vueltas un caladito nuevo y desplazando. Vamos viendo cómo se hace. Es muy sencillo. Los granny de por sí, la puntada del granny de por sí va creciendo solo. 1, 2, 3, 4 para el primer punto y el segundo, que lo hago dentro del espacio de la esquinita. Estoy en el punto diagonal y entre calado y calado van a ir siempre 6 puntos. Yo tengo aquí 2 hechos, más los 2 que tengo que me encuentro. 1 y 2, ya van 4. Más los 2 que hago en el caladito. 5 y 6. Y como tengo que desplazar el calado a este lado, ahora hago 1, 2 cadenitas, me salto 2 puntos y hago los 4 que me encuentro. Y 4 más 2 en la esquina, ya tengo los 6. 3 cadenas. Mis 2 puntos de la esquina. Y ya estoy en el lado del granny, de la puntada de granny. Entonces hago una cadena. Me voy al primer espacio que me encuentro y hago 3 puntos. Una cadena. Me voy al siguiente espacio, 3 puntos. Una cadena, ya no tengo más espacio, tengo esquinas, pues hago una esquina. 1,
2, 3 cadenas. Y 1 y 2 para completar la esquina. Estos 2 puntos me cuentan para los 6 que tengo que tener. Ya tengo 2. Hago el tercero y el cuarto en los 2 que me encuentro abajo, y el quinto y el sexto en el espacio. Yo estoy en la puntada diagonal, en este lado, de nuevo. Ya tengo los 6. Como tengo que desplazar este espacio, hago 2 cadenas, me salto 2 puntos y trabajo los 4 que me faltan por trabajar hasta la esquina, más los 2 de la esquina. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Veréis, cuando complete este lado, el siguiente lado va a ser el de la puntada de granny. Pues ya sabéis cómo hemos hecho. Aquí tengo que hacer ya los 2 de la esquina. Y 3 cadenas. Y los 2 de la esquina. Ya he completado la puntada diagonal. Y estoy en la puntada de granny. Pues una cadena, me voy al espacio, hago 3. Una cadena, me voy al espacio, hago 3. ¿Vale? Una cadena, hago esquina. Hago esquina, trabajo los 2 que tengo de la esquina, más 2, 2 cadenas y los 4 que me quedan, porque me estoy saltando 2. Y así, pues completamos la vuelta. Vamos a terminar siempre con la puntada de granny. He hecho la puntada de granny, mi cadenita, me faltaban aquí 2 puntos para completar la esquina y ya me falta hacer la cadena. Y en la cuarta, hacer el punto medio alto. Y hemos completado otra vuelta. ¿Veis? Ya se nos va viendo el dibujo del diagonal, que se nos van haciendo los cuadraditos. Bueno, pues ahora viene la vuelta donde creo un cuadradito al principio. Esto va a pasar siempre cada 2 vueltas. En una vuelta creo el cuadradito, en la siguiente completo. En la siguiente vuelvo a crear. O sea, aquí primero hacemos la esquina, siempre hacemos un punto con 4 cadenas y otro punto alargado. Y ahora hago 2 cadenas para crear ya un cuadradito aquí al inicio. Salto esos 2 primeros puntos y tengo que hacer 6, 1, 2, 3, 4 y el 5 y el 6 es en el espacio de cadena. 5 y 6. Hago 2 cadenas, salto 2 puntos y trabajo ya todos los puntos hasta la esquina, que van a ser 4 más los 2 de la esquina, 6. Siempre va a haber entre calado y calado 6 puntos. ¿Veis? Tenemos 4, 5 y 6. Porque he hecho los 2 de la esquina. 3 cadenas y 2 de la esquina. Y como es un lado diagonal de la puntada diagonal y otro lado de punto granny, ahora me encuentro que tengo punto granny. En el siguiente lado de nuevo diagonal. Cuando lleguemos a este lado de punto granny, hacemos una cadenita siempre, me voy al espacio y voy rellenando espacios con 3 puntos. Y voy separando con una cadena. Los 3, una cadenita, siguiente espacio. Esto va creciendo por sí solo, aquí todas las vueltas igual. En la puntada diagonal es donde tenemos que tener en cuenta, pero lo vamos viendo que cuando tenemos que crear el espacio y cuando no. Eso lo vamos a ir viendo, es una vuelta así, otra no. Aquí ya estoy completando mi último espacio de punto granny, una cadena y ya estoy en la esquina.
hago la esquina. 1, 2, 3. Completo la esquina con 2 puntos. Esta es la vuelta donde empezamos creando el espacio. ¿Por qué? Porque es la vuelta donde me encuentro que tengo 6 puntos. Esa es la vuelta donde creamos el espacio. 1, 2. Me salto 2 puntos y tengo que trabajar 4 más 2 que hago porque utilizo el espacio. Tengo 3, 4 y 5 y 6. 1 y 2 en el espacio. Hago 2 cadenas y hago el caladito saltándome 2 puntos. Trabajo todos los puntos hasta la esquina. Cuando llevemos más tejido hecho, tendremos que trabajar más puntos hasta llegar al siguiente calado para ir desplazando los calados. Pero nos encontraremos las esquinas más lejos. 1 y 2 de la esquina. 3 cadenas. Completo la esquina. Y ya estoy en la puntada de granny, donde hago una cadena y en el espacio 3 puntos, una cadena y en el espacio 3 puntos, una cadena, en el espacio 3 puntos, una cadena a la esquina. Hago esos 2 puntos, las 2 cadenas, me desplazo 2, ¿vale? Todo el tiempo, pues lo que estamos haciendo. Cuando lleguemos al lado de la puntada granny, hacemos la puntada granny. Cuando lleguemos a la puntada diagonal, que se nos va cejando así los caladitos, hacemos esa puntada. He completado la quinta vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer la vuelta número 6. Encuentro que tengo la puntada diagonal. Tenemos que observar cómo me encuentro. Pues me encuentro que no tengo 6 puntos al comienzo, ¿no? Bueno, pues señal de que no tengo que hacer el calado hasta después de este. ¿Vale? Aquí no tengo opción. En la vuelta donde me encuentro 6, sí que lo hacemos al principio. Hacemos los 2 puntos del medio, de la media esquina más el calado. Pero en la siguiente vuelta no. En la siguiente sí, la siguiente no. Y así. Así que ahora toca la vuelta que no se hace el calado, porque me lo encuentro. Empezamos igual siempre, 4 cadenas y un punto dentro de la esquina. Tengo la media esquina hecha y ahora ya tengo 2 puntos. El 3, el 4, trabajando esos 2 puntos, y el 5 y el 6 en la esquina, perdón, en el calado. Y como estoy saltando un calado, hago 2 cadenas para hacer otro calado saltándome 2 puntos. Y empiezo a trabajar puntos hasta encontrarme, ya en esta ocasión sí me voy a encontrar con otro calado. Voy a tener 4 puntos, tengo aquí 3 y 4, ¿veis? El 5 y el 6 en el calado. Ya hemos creado otro calado, pues tenemos otro calado. 2 cadenas, siempre que he rellenado el calado, 2 cadenas y me salto 2 puntos. Y ya este lado lo estoy terminando porque estoy llegando a la esquina con los 4 puntos que me quedan por hacer. Más los 2 de la esquina. Tres cadenas, los 2 que me faltan de la esquina. Y tengo el lado de la puntada diagonal, es un lado terminado. Ahora viene un lado de granny. El lado de granny siempre es igual, ¿eh? Súper fácil. Hemos terminado la esquina y hago una cadenita para irme al primer espacio, relleno con 3. Y vamos rellenando con 3 y desplazándolos con una cadenita de separación. 3 cadenitas de separación.
y 3, cadena de separación y 3, cadena de separación y 3, y esquina. Me voy aquí, nos vemos aquí para volver a repetir el lado del diagonal, que a lo mejor es lo que se puede, bueno, no es complicado, ya veis que no es complicado, pero bueno, repito de nuevo. He completado el lado de la puntada granny, he hecho la esquinita. Tengo que hacer esos 2 puntos que me encuentro, que junto con los 2 que tengo de la esquina yo tengo 4 puntos, más 2 porque me encuentro un caladito. Ya tengo 6. La siguiente vuelta ya sabéis que tengo los 6, tengo que hacer calado nada más empezar. Ahora 2 cadenas. Salto 2 puntos y voy haciendo los puntos que me encuentro hasta el calado, que son 4, más los 2 del calado, ya son 6. Ya tengo los 6, 2 cadenas, salto 2. Y esto a medida que vayamos creciendo el tejido nos vamos a ir encontrando pues que ahora tendría que hacer otros 6 y me encontraría otro calado, pero como todavía no he crecido lo suficiente, ya me encuentro 4 en la esquina, donde hago esos 4 y 2 de la esquina. Tres cadenas y 2 de la esquina. Ya tengo el lado del granny. Tenemos uno de granny y uno de diagonal. Pues ahora tengo uno de granny, el siguiente diagonal. Así vamos terminando. La última siempre es la de, veis aquí empezamos, es la de granny. Así que vamos completando así todos los lados. He completado la vuelta 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vuelta 7. Toca hacer calado, o sea que si queréis calcularlo así, en las impares se empieza haciendo el calado. En la puntada diagonal, que siempre es donde empezamos. Y en la par hacemos los 6 puntos. Los 2 que nos encontramos, o sea, los 2 de la esquina, que sería esta vuelta de aquí abajo. Tendríamos que hacer los 2 de la esquina, que serían estos 2, más los 2 que nos encontramos, más los 2 que metemos dentro del espacio, lo que acabamos de hacer en esta vuelta. Y luego ya crear el caladito. Bueno, pues una vuelta así, como acabamos de hacer, otra vuelta empezando con calado. Y así vamos alternando. En el lado donde va la puntada granny, va creciendo por sí solo, porque vamos haciendo en cada vez más espacio. 1, 2, 3, 4. Empiezo haciendo mi esquina. Bueno, mi media esquina, que empiezo haciendo la mitad, con los 2 puntos. Y ahora toca la vuelta de calado. 2 cadenas. Salto 2 puntos. Me encuentro 4 hasta el primer calado. 2, 3, 4, hago el calado 5 y 6. Lo estoy contando porque entendáis que van cada 6 puntos un calado. Ahora 2 cadenas, pero esto no hace falta ni contar. Un 2, porque os vais a encontrar que nos queda más remedio que hacer 6. Porque tenemos 4 puntos más 2 que metemos en el calado. Pero lo estoy contando por eso, porque quiero que entendáis que siempre cada calado va con 6 puntos de separación. Los 4 más 2 que se hacen aquí en el calado de la vuelta anterior. 2 cadenas, salto 2 puntos. Y que cada 2 vueltas vamos a tener un calado nuevo, un calado más, digamos, porque empezamos haciendo un calado, o sea que estamos haciendo uno más. En esta vuelta, por ejemplo, pues ya hemos creado uno aquí, nuevo. Teníamos 2 y ahora ya vamos a tener 3. Hago mi esquina.
con 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos, y ya estoy en el lado de la puntada granny. Una cadenita y voy rellenando desde el primer espacio con los 3 puntos. Una cadenita, me voy al siguiente espacio, así vamos rellenando en cada espacio con 3 puntos. He completado, perdón, el lado de la puntada granny y ya he hecho mi esquina, y ahora ya me encuentro con la puntada diagonal. Como me encuentro los 6 puntos, pues ya sabéis que esta vuelta es empezando con el calado, saltando esos dos. Hemos hecho las 2 cadenas y haciendo pues 4 más los 2 del calado, ya tengo los 6, 2 cadenitas, salto 2 puntos, vuelvo a hacer 6, y así cuando llegamos al lado de la puntada diagonal, cuando lleguemos al lado de la puntada de granny, la puntada de granny, ¿vale? Vamos girando y haciendo la vuelta entera así. He terminado de trabajar durante 14 vueltas el patrón para mi medida. Tienes una talla más, tienes que trabajar 16 vueltas. Os voy a medir el lado. Cada lado me mide 36 centímetros. Vamos a cerrar la manga. Yo quiero que esto me quede de delantero. La puntada de diagonal quiero que me quede delantero y de espalda. Entonces, ¿cómo hacemos para que la manga también nos va a quedar igual? He terminado aquí mi vuelta. Yo no corto hebra, y como esa quiero que sea la manga, mira, doblo esa esquina con la que sigue, ¿vale? Y ya voy yéndome a otra esquina con la siguiente y la otra esquina con la siguiente, y de esa forma pues ya tengo delantero y espalda con el punto diagonal. En la parte del hombro me queda la puntada de granny, y aquí abajito en la manga, en el puñito, me queda el diagonal. Y ahora vamos a cerrar esta parte. Si tú quieres que te quede la puntada granny, pues lo cierras, verás si haces. ¿Ves? Coge la puntada granny y vas cerrando todo lo demás, ya te queda la puntada granny. Y te queda arriba la manga el diagonal. Ya eso como tú quieras, pero yo ya os digo cómo lo he hecho. Yo me he ido de la esquina donde tengo el diagonal y ahí he cerrado. Me llevo la costura hacia arriba para que sea mi hombro. Y ya tengo. Se ve el cardigan muy chiquitito, pero es que yo quiero esta medida para la manga. Yo no quiero más anchura para la manga, por eso cierro ya la manga. Voy a seguir trabajando en el cuerpo y en el largo. Toda esta parte va a seguir creciendo, pero de momento aquí ya no. Bueno, pues ¿cómo cerramos? Voy a retomar ahí. La hebra que me dejé. Y voy a cerrar toda esta parte, pero con punto granny también. ¿Cómo hacemos eso? Pues de esta forma. Ahí ya tenía una cadenita hecha. Así que voy a hacer una y dos más. Cojo y lo pasamos desde esta esquina. Me lo traigo. Una, dos y tres. Y me vuelvo a ir a la otra esquina. Y lo llevo hacia allá. La bebé quita la esta para que veáis lo que he hecho. Aquí.
que lo había hecho torcido. He traído tres cadenas hacia esta esquina y luego he hecho de nuevo, que se me ha deshecho una. No se me ha deshecho, que se ha quedado más pequeñita. Luego he hecho otras 3 y me lo he vuelto a traer. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Me voy a la primera, al primer espacio. Hago un punto alto. Y ahora tengo que estar todo el tiempo yéndome al siguiente primer espacio del otro lado y añado ese punto alto que he hecho. Tengo que hacer 3, así que hago un segundo, dejo en espera, me vengo porque lo tengo que añadir aquí y simplemente lo pasamos. Y el tercero. Ay, que se me ha escapado. Y el tercero. Y lo vuelvo a añadir. Simplemente lo que hago es pasar por ahí. Y ahora hago 2 cadenas. En vez de una de separación vamos a hacer 2. Me voy al siguiente espacio y repito lo mismo. Hago 1, me voy al siguiente espacio del otro lado, lo paso. Hago 2, tengo que volver al mismo sitio y hago 3 en el mismo sitio. Son puntos altos normales, no son alargados, ¿vale? Y paso. Vamos a hacer 2 cadenitas. Siguiente espacio. Repito, un punto. Aquí ya me tengo que ir también al siguiente espacio. Paso. 2 puntos. Paso. Y 3 puntos. Y vuelvo a pasar por el mismo sitio porque son 3 puntos en cada espacio. Vuelvo a repetir 2 cadenitas y me vuelvo a ir al siguiente espacio. De esta forma, ¿veis? Vamos cerrando, pero con la misma puntada de granny, que no se nos vea costura, o al menos lo mínimo posible que se note que estamos haciendo ahí una unión. Pues repetimos hasta llegar a la esquina, que es donde ya habríamos terminado de unir. Siguiente espacio. Punto alto. Ya he pasado un espacio nuevo, me vengo aquí al nuevo espacio. Paso. 2. Como sigo en el mismo espacio, paso. 3. Y vuelvo a pasar. Y 2 cadenitas. Nuevo espacio. 1. Y así vamos haciendo, ¿vale? Mira. Estos son los grannies que estamos haciendo. Estos son los 3 puntos que van añadidos aquí al otro lado. Entonces, así vamos a ir cerrando hasta llegar a la esquina. En la esquina solo vamos a hacer 2 puntos, ¿vale? Hacemos nuestros últimos 3 aquí, en el espacio anterior, y luego ya en la esquina 2 puntos. Igual que hemos empezado aquí con 2 puntos. Lo que pasa es que lo hemos hecho con las 3 cadenas y después otra vez 3 cadenas. Pero aquí ya se harán 2 puntos. Ya he llegado aquí a la zona de la esquina, he hecho las 2 cadenitas y vamos a hacer 2 nada más aquí. 1, me vengo aquí a la esquina. Y 2. Vuelvo a enganchar en la esquina de atrás. Vale. Hasta aquí hemos cerrado toda la parte de arribita de la manga. Nos queda cerrada esta parte y ahora vamos a trabajar
Delantero o espalda da igual, ya decides tú. Ahora sí hay una cosa después de 3 vueltas que vamos a hacer que sí es importante que de un lado hagas delantero al comienzo y espalda al final y al contrario en el otro lado, ¿vale? Pero eso os indico cuando lleguemos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas trabajando en círculo. O sea que empiezo aquí y termino aquí con deslizado. Vamos a trabajar delantero, la parte de abajo y la espalda hacia arriba. Bueno, delantero, en este caso, este lado mío va a ser como esta la espalda y este el delantero, porque en el otro lado lo hice al contrario, ¿vale? Entonces yo voy a empezar aquí, como que este es mi espalda y este es mi delantero. Y la parte de abajo. Y trabajamos en redondo 3 vueltas, respetando el patrón, lo que nos encontramos. Entonces vamos a observar aquí en esta primera vuelta cómo hacemos. Porque aquí, a ver, tengo que hacer aquí el cuadradito. Cuando vuelva, quiero decir, aquí va a ir el cuadradito y luego irán 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Metiéndolo en el espacio. Vale. Bueno, y aquí, si el cuadradito va aquí, aquí van 2, 2, 4 y aquí 6. O sea que ahí vamos a tener que empezar a la fuerza con puntos altos. Me voy a deslizar aquí a este espacio. Hago 1, 2, 3 y 4 para hacer el punto alargado. Y bueno, en la parte del hombro igual van más puntos porque no quiero hacer aquí tantos calados, ¿vale? Me voy a fijar dónde tengo el primer motivo de calado, que es este, y sé que tengo que hacerlo a continuación. Así que aquí voy a rellenar con puntos altos. Me voy a ir al espacio, a ver cómo me quedaría metiendo aquí 2. Perdón, que no lo estoy haciendo. A ver, alargado. Este sería mi primer punto. No quiero que me quede mucho espacio ahí. Voy a tener que hacer otro. Pues aquí vamos a tener que hacer otro. Ahí empezamos con 2. En el espacio solo voy a meter 1. Y ya hago los demás puntos. Pues los vamos a tener que hacer todos. Porque si no quiero meter aquí un calado. O igual sí que lo podemos meter. Como hemos hecho 2, vale. Lo vamos a meter. ¿Vale? Mira, tenemos 2 puntos. Igual que hemos empezado otras veces. Hacemos 2 cadenas. Y hago 1. No, no, no. Os estoy liando un montón, pero es que no me... Vamos a hacer aquí otros 2. Aquí otros 2, ¿vale? Perdonadme, es que lo estoy sacando y no me acuerdo cómo lo hice en el otro. Ahora sí, ahora hago 2, porque como tengo 6, ¿vale? Me salto 2. Ahora puedo hacerlo, ¿vale? Aquí es que tenemos que empezar el comienzo diferente porque estamos empezando una vuelta en un sitio donde no nos cuadraba. Y hemos tenido que ahí improvisar. Pero ya si veis que tengo los 3 puntos y los 4. 5 y 6. Un segundito. Y hago el caladito que lo tengo que desplazar porque me viene así. ¿Veis? Me encuentro aquí 1. Entonces me salto 2 puntos y ya continúo con el patrón. Cinco y 6.
2 cadenas, me salto 2 puntos, me voy al siguiente, tengo 4 por hacer, ¿vale? Ya continuamos. Entonces, ¿cómo hemos empezado? Pues mira, me deslicé, aquí tengo una esquina anterior, ¿vale? Aquí es donde hemos cerrado y en este espacio he metido 2 más 2 de la esquinita, he empezado con 4 y ya he hecho, empiezo el patrón. 2 cadenas, me salto 2 puntos y voy trabajando el patrón hasta llegar a la esquina, que tengo que cambiar en la parte de abajo al patrón de punto de granny. Cuando complete esa parte de abajo en punto de granny, tendré que subir hacia arriba de nuevo en punto diagonal, así que es como dar la vuelta entera, pero en 3 lados nada más. En espalda, parte de abajo y delantero. Y cuando lleguemos aquí donde empezamos, nos vamos a ver para ver cómo cerramos, cómo hacemos para que nos coincida aquí bien el patrón. Así que da la vuelta entera respetando el patrón. He completado la vuelta, me queda el patrón, pues de esta forma. He hecho los 6 entrando con los 2 en la esquina. ¿Vale? Porque hice mi último calado aquí, me coincide así. Así que ya cerramos en la cuarta cadenita con punto deslizado, porque vamos a trabajar en redondo. No vamos a trabajar todavía independiente el delantero de la espalda, ¿vale? Vamos a hacer 3 vueltas en total. Ya hemos hecho una, me faltan 2 más. Siguiendo los motivos que como no lo encontramos, pues aquí empiezo 1, 2, 3, 4. Tengo que hacer todos estos puntos hasta completar, pues que tengo que rellenar el espacio. He hecho 4 y relleno el espacio. 5 y 6. Y ya tengo que hacer el caladito. Y voy haciendo de nuevo lo que me encuentro, que son los 4 más 2 del relleno del espacio. Bueno, pues como ya sabéis que es este patrón del punto diagonal. Lo vamos haciendo. Cuando lleguemos abajo nos encontramos el patrón de punto granny. Después en el otro lado, de nuevo el punto de diagonal. Vamos haciendo. Cuando lleguemos al final, pues ¿cómo nos va a coincidir el final? Aquí haremos el último calado en estos 2 puntos. Trabajo 4, mis 2 aquí, hago otro calado aquí y trabajo los 4 que me quedan. Y ya cierro con punto deslizado. Aquí nos van a quedar siempre más puntos, pero yo ahí no puedo meter otro calado. Hago esta vuelta y otra más respetando el patrón y cerrando en redondo. Y haremos a partir de ahí 4 vueltas que sí que irán independientes la espalda del delantero. ¿Vale? Así que 3 en total cerradas en redondo.